Universidad de Costa Rica no se debe únicamente al gran número de estudiantes con que cuenta, ni a su elevado número de opciones académicas, ni siquiera a la gran cobertura que tiene en todo el territorio nacional. No, su complejidad radica en que es la única universidad costarricense con todas las áreas del saber, sumado al desarrollo que ha adquirido en todos los ámbitos de la actividad universitaria, docencia, acción social e investigación. Para llevar a cabo esta importante tarea, la universidad está dividida en varias vicerrectorías. Una de ellas es la Vicerrectoría de Investigación, responsable de supervisar, estimular y coordinar las tareas investigativas que se desarrollan dentro de la institución. Los institutos de investigación son los encargados de investigar sistemática e integralmente una o varias disciplinas científicas o tecnológicas requeridas por la comunidad universitaria y nacional. Por su lado, los centros de investigación son unidades organizadas alrededor de programas y proyectos de carácter multidisciplinario. Finalmente, las estaciones y fincas experimentales son unidades de investigación, extensión y apoyo a la actividad académica en los campos de la agricultura y la zootecnia. Cuando generalmente nos indican que cuál es la importancia de la historia para el país, los argumentos generalmente son de carácter culturalista, en el sentido de que obviamente una sociedad que no conoce sus raíces difícilmente puede conocer su presente y difícilmente puede de alguna manera tratar de proyectar su futuro. Nosotros no somos futurólogos, somos historiadores, es decir, trabajamos sobre la base de lo que ya pasó. Pero somos conscientes de que además de esa visión de la historia es un insumo para la toma de decisiones, la historia es un insumo para el conocimiento de las sociedades, no solo de las identidades, sino también de las sociedades. La historia es un insumo para el conocimiento de la evolución de las ideas económicas, por ejemplo, que si se desconoce, probablemente puede llevar a toma de decisiones o interpretaciones erráticas sobre el futuro de nuestro país. Por lo tanto, la historia es un condicionante de primer nivel para poder entender qué es lo que somos y de alguna manera poder proyectar hacia dónde vamos en nuestro país. El Centro de Investigaciones Históricas de América Central inició su labor en 1979 y nació como parte de un plan de transformación en la enseñanza y la investigación en historia que impulsó el Consejo Universitario de los años 70. Para ubicar en contexto, referirse a un proyecto inicial, que es en realidad el origen del Centro de Investigaciones Históricas, un proyecto que nace en el año 1970. Ese año fue muy particular porque al año siguiente, en 1971, se cumplían los 150 años de la independencia de Costa Rica. Y se consideró entonces que el mejor aporte que podía hacer la universidad era de tipo académico, era una historia de Costa Rica. Esto coincidió con que en ese momento el rector de la universidad era don Carlos Monge Alfaro, y él terminaba su periodo de rector a fines de ese año 1970. Entonces el Consejo Universitario le solicitó a don Carlos que continuara en la universidad con la dirección de ese importante proyecto de investigación. Ese proyecto se desenvolvió en la década de 1970, pero don Carlos falleció en 1978, 79 yo creo. Y cuando precisamente a raíz de ese cambio fue que
Se decidió con la Vicerrectoría de Investigación, el vicerrector de investigación de aquella época, el doctor Manuel María Murillo, apoyó decisivamente la transformación entonces del programa de Historia de Costa Rica en el Centro de Investigaciones Históricas. Se pensó también continuar con la obra que don Carlos Monge no había podido llevar a cabo, la historia de Costa Rica, y de esa iniciativa nació finalmente, pues después de muchos ajustes y cambios, la colección de libros que se llama Colección de Historia de Costa Rica, de la cual se han publicado varios volúmenes. Y fue a inicios de los 90 cuando, producto de la participación de un grupo de investigadores en la elaboración de un documento de la historia general de Centroamérica, se vio la necesidad de extender el ámbito de investigación al área centroamericana, y contaron para esto con el apoyo del posgrado en Historia de la UCR. También hemos querido que el centro ahora desarrolle investigación no solamente de carácter histórico, sino también de carácter social en general, vinculándose con temáticas típicas de las ciencias sociales y viéndolas fundamentadas en el largo plazo. Por eso decimos que con el fin del siglo XX, todas las ciencias sociales prácticamente hacen historia. Precisamente ahora cualquier proceso del presente que queramos comprender, necesariamente tiene que retrotraerse al siglo XX. Nosotros lo llevamos al XIX, al XVIII y hasta el XVII. El CIAC organiza sus investigaciones en 5 programas: Estado, Nación e Identidad en América Central, Historia y Estudios del Pacífico de Costa Rica y Nicaragua, Historia Económica y Social, Etnohistoria y Colonialismo, Historia Regional Comparada de Costa Rica, Centroamérica y el Caribe. Bueno, el proyecto de investigación que yo tengo en el programa Estado, Nación e Identidades se llama la Intelectuales de Izquierda y el Nacionalsocialismo, Historia de una recepción crítica entre 1933 y 1943. Consiste en estudiar el debate de ideas que se desarrolló entre esta intelectualidad, una intelectualidad que, a pesar de que era de izquierda, no toda era homogénea, no eran solamente comunistas, sino que habían socialistas, había gente que había estado cercana al anarquismo, gente hispanoamericanista también con ideas de dimensiones continentales. Y bueno, se ha tratado de seguirle la pista a través de 3 publicaciones, principalmente una de ellas la revista Repertorio Americano, editada por Joaquín García Monge. La otra es la del periódico Trabajo del Partido Comunista, y el tercer caso es con 6 libros de un autor en particular, que es Vicente Sáenz. Bueno, cuando se habla de la intelectualidad de izquierda en el primer tercio del siglo XX, se está hablando de una intelectualidad que trató de diferenciarse de la generación intelectual que le precedía, la generación liberal positivista, en el sentido de que tenía más preocupaciones por los ámbitos social y económico de la democracia, y no tanto por el electoral. A su vez trataban de hacerse un espacio en la cultura del país, y sus diferentes intereses obviamente se vieron alarmados por lo que estaba ocurriendo en Europa y el impacto que podía tener, por ejemplo, el desarrollo del nacionalsocialismo en Costa Rica y en Centroamérica y en general en América Latina, puesto que después de 1933 el nacionalsocialismo asciende, se forma el Tercer Reich en Alemania, y es una ideología que absorbe los diferentes partidos políticos, los hace desaparecer, anula la oposición, controla absolutamente el parlamento, desarrolla una dictadura, y en este proceso, a su vez, la intelectualidad alemana es perseguida, hay quemas de libros, desaparece completamente el comunismo, pasa a estar en una absoluta clandestinidad, y este tipo de situaciones provocan preocupaciones en los intelectuales costarricenses del primer tercio del siglo, específicamente la intelectualidad de izquierda, porque hay una tendencia en el país y en Centroamérica hacia gobiernos ciertamente autoritarios, específicamente el gobierno de León Cortés entre 1936 y 1940, que era férreamente anticomunista,
y muy conservador respecto a las demandas de los diferentes grupos sociales. Bueno, esta intelectualidad, no por ser de izquierda, pudo mantenerse ajena a muchos prejuicios en cuestiones de género, en cuestiones de raza, así como hizo suyas diferentes partes del mito liberal respecto a la nación, respecto a cuestiones como la Costa Rica pacífica, la Costa Rica blanca. Al mismo tiempo uno ve cómo se recupera, digamos, para diferentes agendas políticas la cuestión del filibusterismo. Entonces aquellos intelectuales como hoy los grupos de izquierda recuperan la lucha de Juan Santamaría frente a tal fenómeno exterior, la lucha de Juan Rafael Mora Porras frente a X cuestión, por ejemplo, en las manifestaciones en contra del nacionalsocialismo en el país. Se presentaba a Juan Santamaría, los mismos comunistas presentaban a Juan Santamaría como un ícono para defender a la patria del impacto que podía tener en Costa Rica y en América Central el totalitarismo europeo. Y uno ve cómo eso los lleva a posiciones muy conservadoras y no terminan trascendiendo los límites de la cultura política, ¿verdad?, en la cual están inmersos, y hacen el juego de la política, de las reglas liberales de la política en su época, y al parecer los movimientos sociales actualmente y diferentes agrupaciones siguen reproduciendo esos mitos. Estoy estudiando la historia de las historias de la guerra contra los filibusteros. He centrado este estudio en 3 países, Estados Unidos, Nicaragua y Costa Rica, y estoy tratando de seguir cómo se ha contado esa historia desde el principio, desde el propio momento en que se producían los acontecimientos y que empezaron a publicarse algunos libros, folletos, artículos sobre lo que estaba aconteciendo aquí en Nicaragua y en Centroamérica, y hasta el momento presente. En el caso de Costa Rica es bastante evidente que la campaña nacional ha sido un tema que ha servido de fuente para construir distintos elementos de la memoria nacional costarricense, y en el caso de Nicaragua también es un componente que alimenta distintos aspectos de la identidad nacional y de la memoria de los nicaragüenses. Y en Estados Unidos es muy interesante, pues en Estados Unidos eso fue muy importante, un tema fundamental. La figura de William Walker fue una figura esencial en la década de 1850 en Estados Unidos, y hasta 1860, cuando William Walker es fusilado en Trujillo, en Honduras. Pero a partir de 1860 en adelante, William Walker es una figura que se ha borrado de la memoria del pueblo estadounidense. Son pocos los estadounidenses que conocen quién fue William Walker, cuál es su lugar en la historia de los Estados Unidos, como en general los estadounidenses conocen muy poco de esta fase de su historia, que es la etapa, digamos, de la década de 1850, la época del destino manifiesto y de los ataques filibusteros, que los hubo mucho por parte de filibusteros estadounidenses, sobre todo a distintos países panamericanos como México, Cuba, Ecuador y Centroamérica. Porque, digamos, el interés del estudio no es tanto ver cómo la historia se cuenta, sino cómo cada momento histórico tiene su peculiar manera de contar la historia, y al mismo tiempo lo ofrece, lo presenta al público en general y fija una memoria nacional. En el caso centroamericano y en el caso estadounidense, esos escritos, esos textos sobre la historia de William Walker, incluso hay literatura alrededor de William Walker, novelística, poesía, hay obras de cine también, intentan recolocar en la memoria social estadounidense a William Walker, y no obstante al final William Walker vuelve a desaparecer de esa memoria, de manera tal que William Walker es sobre todo alguien olvidado en los Estados Unidos. Yo veo mucho interés en contar esta historia, porque esta historia sigue teniendo un significado contemporáneo muy importante. Ella nos remite a nuestras complejas relaciones con los Estados Unidos, que desde esa época ya era la potencia hegemónica en este espacio, y simultáneamente nos remite de nuevo a nuestras complejas relaciones, que siempre han sido complejas, continuas y muy estrechas, entre nosotros y la República de Nicaragua. El proyecto de investigación mío personal es
sobre la región y el regionalismo en Costa Rica, el caso de Guanacaste. Mi investigación en realidad fue motivada por esa especificidad que tiene Guanacaste, que tiene una identidad regional muy fuerte. Y entonces a mí me interesó investigar de dónde viene, cuáles son las bases materiales, los procesos históricos que llevan al surgimiento de un movimiento regionalista que fue muy fuerte en los años 30. Existieron varias instancias o instituciones, bueno, la Casa de Guanacaste, que se fundó en 1934 en realidad, se fundó el periódico El Guanacaste en 1935, y el Partido Confraternidad Guanacasteca, que se fundó en 1937. Entonces, todo ese periodo de, digamos, la segunda mitad de los años 30, que es un periodo de una gran efervescencia, de un movimiento político regionalista en Guanacaste, es un fenómeno muy interesante, muy particular, y creo que es importantísimo estudiarlo para poder incluir las regiones, las provincias en la historia nacional. En el programa, la comunidad juega un papel muy importante, pues obtenemos de ellos siempre retroalimentación, hacemos actividades, conferencias, foros, encuentros, donde constantemente un grupo bastante grande de guanacastecos están participando y podemos intercambiar con ellos nuestro conocimiento, podemos aprender de ellos. Y también hay un grupo grande de guanacastecos que realizan estudios de historia local y ellos presentan a nosotros sus hallazgos, los resultados de sus investigaciones. Entonces estamos en constante relación con Guanacaste, con los guanacastecos de distintas localidades. Hemos hecho talleres sobre historia local, historia oral, porque la gente quiere capacitarse en términos metodológicos para aprender cómo hacer mejor su trabajo, lo que están haciendo, lo que ya han estado haciendo desde hace décadas. Bueno, propiamente en lo que es el área de la salud, que es el área que yo trabajo, ha habido una tendencia a enfatizar en todo lo que tiene que ver con las políticas públicas, es decir, toda la legislación que emite el gobierno en materia de salubridad pública, y también ha habido una tendencia a explorar cuál ha sido la participación de actores externos en lo que ha sido el proceso de institucionalización de la salud pública. En realidad lo que aquí se está haciendo es un estudio comparativo de políticas de sanidad para Costa Rica y para Panamá, viéndolo desde el punto de vista de lo que son los planes que negocia la Fundación Rockefeller en Costa Rica y Panamá. Estos dos países son vistos como una región. De ahí, por ejemplo, que exista una persona que generalmente se ubica en Panamá, que sea la que coordine los proyectos en ambos países. Aquí básicamente lo que se hizo fue tomar 8 textos de William Gorgas, que es un médico y militar estadounidense que dirige el proceso de saneamiento de la zona del Canal de Panamá, y a partir de esos 8 textos producidos en el transcurso de la década de 1910, explorar cuál es el discurso, cuál es el trasfondo de esos mensajes, es decir, de esas publicaciones. ¿Qué es lo que se descubre? Bueno, lo que se descubre es una grandísima preocupación de Gorgas por convencer a las autoridades y a la sociedad norteamericana sobre la necesidad de invertir en lo que son políticas de prevención. O sea, ¿por qué esa preocupación? Porque el saneamiento de la zona del Canal de Panamá fue una actividad sumamente exitosa, pero a la vez sumamente onerosa. La experiencia en la realización de este proyecto pues ha sido bastante importante, porque ha permitido determinar
cuáles son las fortalezas y las debilidades del análisis de discurso asistido por computadora para hacer estudios históricos mucho más profundos. Este programa tiene el nombre ahora de Etnohistoria y Colonialismo, y en estos momentos está investigando sobre todo redes sociales en el Cabildo de Cartago, redes sociales en el Cabildo de la Catedral de León. El Cabildo de la Catedral es el grupo de sacerdotes que asesoran al obispo cuando éste existe. Cuando no hay obispo, hay lo que se llama sede vacante. ¿Eso qué quiere decir? Que el obispo o se murió o no ha llegado o fue trasladado. Entonces, en ese periodo de sede vacante, el cabildo toma la dirección de la diócesis, bajo la dirección del deán, que es uno de los miembros del cabildo. ¿Qué tenemos aquí? Que el cabildo va a ser el que dé la continuidad a las disposiciones de la diócesis, porque ellos desde que están hasta que se mueren están en el puesto, y generalmente estaban más tiempo que los obispos. Ahora, ¿qué porcentaje del tiempo en que rigió la diócesis, que fue desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX, se dio la sede vacante? Un 50%. De ahí la gran importancia del Cabildo de la Catedral. En este proyecto, en un inicio, me dediqué a lograr identificar los miembros del Cabildo en documentos coloniales, pues que no es fácil, ¿verdad? Poco a poco, ya identificados y conociendo su procedencia geográfica, fui conociendo varios aspectos. Primero, sus redes sociales, es decir, que hay familias que estuvieron en el Cabildo durante 80 y pico de años, 83 en específico. ¿Por qué? Porque primero se nombraba uno, ese lograba por recomendación a sus sobrinos y esos lograban a su vez a sus sobrinos. Ese es el caso de la familia Vilches y Cabrera. Pero no solo tenían poder dentro del cabildo, sino que un cuñado era el gobernador de León. La cuñada había servido para comprar unos diezmos y vender el cacao de esos diezmos. El otro pariente estaba ligado a Granada. Entonces, ¿qué vemos? Que habían no solo redes dentro del cabildo, sino redes a nivel civil. Eso le daba ¿qué? A estas familias un gran poder. No fue solo la familia Vilches y Cabrera, sino que otras familias también, como la familia Chamorro, lograron tener mucho poder dentro de la sociedad civil y eclesiástica en ese momento. Algo muy curioso es que de Costa Rica, aunque éramos la mitad de la diócesis, solamente tuvimos un miembro en el cabildo, que fue Esteban Diosés Navarro. El cabildo tuvo su función hasta el Vaticano II en 1962, en que ya ahora el cabildo en las iglesias tiene una función diferente. El proyecto Control Social y Vida Cotidiana en Costa Rica 1860-1950-60 es un programa bastante interesante porque lo que trata de encontrar es a los otros costarricenses, lejos de los grandes músicos, los grandes presidentes, los grandes militares, y trata de dar cuenta de todas estas personas que nosotros le llamamos la gente del común, pero que realmente son los que construyen la historia de un país. El programa lo que demostró fue que la democracia tal y como nosotros la conocemos ahora no fue un regalo de nuestras élites o nuestra clase dominante, sino fue un producto que se fue luchando y labrando día por día por los ciudadanos comunes y corrientes. Bueno, estos otros actores nosotros escogimos lo que nosotros podríamos llamar los grupos marginados, delincuentes, etcétera, que son grupos que dejaron una gran documentación, que fueron estigmatizados y que a partir de esa documentación judicial principalmente nos revelan todos los valores de una sociedad. Y lo curioso que también nos revela elementos que son los juicios de valor. Uno de los productos que tuvo este trabajo fue, por ejemplo, la historia de la prostitución, que va a salir pronto a través de una coedición que tiene el CIAC con editorial Alma Mater. Pero también encontramos otro tipo de elementos como eran los valores que existían con respecto al honor, la propiedad,
cómo fue cambiando la violencia en la sociedad, cómo nos fuimos convirtiendo en una sociedad violenta agraria, una sociedad que legislaba, que asistía a los centros judiciales a resolver sus disputas. Lo que nosotros llamamos el proyecto de morigeración de los liberales y cómo penetró en los sectores populares. El SIAC cuenta con una serie de vínculos internacionales, tales como universidades de América Central, Estados Unidos y Europa. Y los vínculos nacionales también juegan un papel muy importante. Hay un vínculo fundamental que tenemos al interior de nuestra unidad de investigación, y es que trabajamos conjuntamente con la Escuela de Historia, que forma profesionales hasta nivel de licenciatura, y con el posgrado centroamericano en Historia, que desarrolla una maestría profesional, una maestría académica y un doctorado. En este momento es el único doctorado en Historia que tiene la región centroamericana, y es reconocido como tal por el SUCA, por lo tanto es un doctorado regional centroamericano. Eso quiere decir que nuestra agenda de investigación es limitada, pero las posibilidades de investigación se amplían mediante la incorporación de estudiantes de posgrado y de grado a la investigación histórica. Parte importante de las herramientas para desarrollar sus investigaciones es el centro de documentación con el que cuentan. Actualmente nuestra colección, que es sobre el área de historia y ciencias sociales afines, tiene como 45.000 volúmenes aproximadamente. Se considera que esta colección es la más amplia a nivel centroamericano en el área de la historia. La colección general consta de varias colecciones especiales. Una de ellas es la colección Carlos Meléndez Chaverri, que fue un historiador costarricense, fallecido en el año 2000. Esa colección la formó a lo largo de toda su vida, entonces es una colección bastante grande, como de unos 25.000 a 35.000 ejemplares entre libros, revistas, mapas, documentos, varios folletos, etc. Como resultado de importantes investigaciones, el SIAC cuenta con una serie de publicaciones, entre las que destacan la revista Historia de Costa Rica, la colección Historia de Costa Rica, la colección Istmo y la colección Nueva Historia. La investigación histórica nunca termina, porque en realidad nosotros miramos al pasado siempre desde el presente y estamos haciéndonos preguntas sobre el pasado que vienen desde el presente, y estas preguntas, nuestro presente siempre está cambiando, entonces las preguntas que le hacemos al pasado cambian, ¿verdad? Entonces, de alguna manera uno puede decir que nunca se termina de escribir la historia, ¿verdad? Ahora, claro, sí, digamos, la acumulación de una serie de conocimientos, de datos básicos, de documentos básicos, esta es una tarea, digamos, acumulativa, ¿verdad? Y en esto el centro ha realizado una tarea importante. Entonces uno puede decir esto que siempre se dice, se ha realizado mucho, pero hay todavía mucho por hacer, ¿verdad?